Hay un momento muy específico que todo narcisista experimenta después de reemplazarte, un momento que Carl Jung estudió con fascinación durante años. Es ese instante en que mira a su nuevo combustible emocional, a esa persona que, supuestamente, iba a ser mejor que tú, y se da cuenta de algo devastador, algo que nunca va a admitir en voz alta, algo que lo carcome por dentro, cada vez que te recuerda, y hoy vas a descubrir exactamente qué es lo que siente, qué es lo que piensa, y por qué ese descubrimiento lo llevará, inevitablemente, a intentar volver a tu vida. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo crucial. Lo que vas a aprender hoy no es para que vuelvas con él, es para que entiendas el patrón completo, para que reconozcas las señales cuando intente regresar, y sobre todo, para que tengas el poder de decidir, desde un lugar de conocimiento profundo, no de confusión emocional, ni de esperanza mal colocada. Carl Jung dedicó gran parte de su carrera a estudiar lo que él llamaba el agujero negro emocional. Descubrió que ciertas personas nacen o desarrollan una incapacidad fundamental de generar su propio sentido de valor internamente. No pueden mirarse al espejo y sentir que son suficientes. No pueden estar solos consigo mismos sin sentir un vacío aterrador que amenaza con consumirlos. Entonces, buscan afuera lo que no pueden encontrar adentro. Buscan personas que les reflejen una imagen de sí mismos, que puedan tolerar, personas que les digan, con palabras y con acciones constantes, que son especiales, que son únicos, que son dignos de admiración ilimitada. Carl Jung llamó a esto la búsqueda del combustible emocional. Y aquí viene la parte que va a cambiar completamente. ¿Cómo entiendes todo lo que viviste con esa persona? El combustible emocional no es amor, aunque lo disfracen de amor, aunque usen las palabras del amor, aunque hagan los gestos del amor, no es amor, no es conexión genuina, no es intimidad real, es combustible puro, es la gasolina psicológica que el narcisista necesita para seguir funcionando cada día. Sin ese suministro constante, el narcisista colapsa internamente. Literalmente, no puede existir como la persona que cree ser, el agujero negro emocional. Se vuelve tan insoportable, tan abrumador, que hará absolutamente cualquier cosa para llenarlo de nuevo. Cualquier cosa. Entonces, cuando el narcisista te reemplazó, cuando apareció con otra persona, aparentemente de la noche a la mañana, no estaba buscando a alguien mejor que tú. Esa es la narrativa que él quiere que creas. La realidad es muy diferente. Estaba buscando combustible nuevo, combustible fresco, combustible que todavía no conocía sus trucos, ni sus patrones, combustible que todavía creía ciegamente en su máscara, perfectamente construida, combustible que le daba la adoración, sin cuestionamientos, que tú ya no podías darle, porque habías empezado a ver la verdad. Pero aquí es donde la psicología de Carl Jung revela algo que muy pocos entienden realmente. El nuevo combustible emocional tiene una fecha de vencimiento grabada desde el primer día. Siempre la tiene, sin excepción, y esa fecha llega mucho más rápido de lo que el narcisista anticipa cuando está en plena fase de conquista. Porque hay algo que el nuevo combustible nunca podrá replicar. Algo que tú tenías y que el narcisista no se dio cuenta de lo extraordinariamente valioso que era, hasta que lo perdió completamente. Vamos a explorar exactamente qué es eso. Más adelante, primero necesitas entender las 5 etapas que todo narcisista atraviesa. Después de conseguir un nuevo combustible, y te voy a mostrar exactamente en qué momento empieza a pensar en ti de nuevo,
porque ese momento existe siempre, es inevitable, es parte del patrón, y cuando lo entiendas completamente, nunca más vas a dudar de tu valor ni de lo que significaste. La primera etapa es el enamoramiento teatral del nuevo combustible. Esta es la fase que probablemente más te dolió observar desde afuera, la fase que te hizo cuestionarlo todo. El narcisista parece completamente enamorado, de manera casi instantánea. Publica fotos perfectas, hace declaraciones públicas de afecto exageradas, lleva al nuevo combustible, a lugares que te prometió a ti y nunca cumplió. Parece más feliz que nunca, más vivo que nunca, más enamorado que nunca. Y tú, mientras tanto, te preguntas destrozada cómo pudo reemplazarte tan rápido, cómo pudo olvidar absolutamente todo lo que tuvieron, cómo puede estar tan increíblemente bien mientras tú todavía luchas por levantarte cada mañana, por comer, por funcionar mínimamente. Pero aquí está lo que Carl Jung descubrió. Sobre esta fase, después de estudiar numerosos casos, no es real. Nada de lo que ves es real. Es una actuación elaborada y ensayada. Pero no solo para el mundo exterior, no solo para hacerte daño a ti. Es una actuación que el narcisista se hace a sí mismo, desesperadamente. Necesita creer con todas sus fuerzas que el nuevo combustible es absolutamente perfecto, porque eso justifica psicológicamente haberte desechado. Si el nuevo combustible es maravilloso, entonces tenía toda la razón en dejarte. Si el nuevo combustible lo hace feliz, entonces, claramente, tú eras el problema todo el tiempo. Esta narrativa lo protege de la verdad. Esta idealización tiene un propósito psicológico muy específico, que Carl Jung identificó claramente. Protege al narcisista de sentir culpa real. Protege su imagen inflada de sí mismo, como alguien que siempre toma las decisiones correctas. Le permite dormir por las noches, sin enfrentar lo que te hizo. Pero como toda defensa psicológica, construida sobre mentiras y autoengaño, eventualmente se derrumba. Siempre se derrumba. Es solo cuestión de tiempo. La segunda etapa es la comparación silenciosa. Esta fase comienza cuando la novedad del nuevo combustible empieza a desvanecerse. Inevitablemente, el brillo inicial se opaca, la intensidad disminuye, y sucede mucho más rápido de lo que imaginas, a veces semanas después del reemplazo, a veces pocos meses, pero siempre, siempre sucede, sin excepción. El narcisista empieza a notar cosas que antes ignoraba. Pequeñas cosas al principio que parecen insignificantes, la forma en que el nuevo combustible responde a sus demandas constantes, la intensidad de la admiración que recibe comparada con antes, la calidad de la atención, la disponibilidad emocional, el nivel de sacrificio, y sin querer, sin poder evitarlo, aunque lo intente, empieza a comparar obsesivamente. Empieza a recordar cómo eras tú al principio, cómo reaccionabas con entusiasmo ante sus logros, cómo lo mirabas con adoración genuina, cómo lo hacías sentir como el centro del universo. Carl Jung documentó este fenómeno extensamente en sus escritos sobre la psicología narcisista. Lo llamó la proyección del objeto perdido. El narcisista empieza a proyectar sobre ti cualidades que quizás ni siquiera tenías en esa medida. Empieza a recordarte distorsionadamente como la fuente perfecta de combustible, no necesariamente porque lo fueras objetivamente, sino porque ahora eres inalcanzable. Ya no estás disponible, ya no le perteneces. Y para la mente narcisista, lo inalcanzable siempre parece infinitamente más valioso que lo que tiene enfrente.
Esta comparación es completamente silenciosa e interna. El narcisista jamás la admite ante nadie. De hecho, si le preguntaras directamente si piensa en ti, negaría estar pensando en ti con indignación. Probablemente te haría sentir como una verdadera pendeja, por siquiera preguntar. Pero internamente, en el espacio privado de su mente, la comparación es constante, es obsesiva, es automática, es completamente inevitable porque forma parte de cómo su psique funciona. La tercera etapa es la decepción con el nuevo combustible emocional. Esta es la fase donde el nuevo combustible empieza a fallar las expectativas imposibles del narcisista, no porque la nueva persona haga algo mal objetivamente, sino porque simplemente no puede mantener el nivel de enamoramiento teatral perfecto que el narcisista necesita y exige. Nadie puede mantener eso. Es humanamente imposible. El estándar que el narcisista exige no existe en seres humanos reales, con vidas propias, necesidades propias y limitaciones normales. La nueva persona empieza a mostrar defectos que antes estaban ocultos. Empieza a tener opiniones propias que contradicen al narcisista. Empieza a no estar disponible el 100% del tiempo porque tiene trabajo, familia, amigos. Empieza a cuestionar pequeñas cosas, a pedir explicaciones, a notar inconsistencias, y cada una de estas cosas completamente normales y saludables en cualquier relación se convierte en una decepción profunda para el narcisista. Cada pequeña muestra de individualidad se siente como traición. Carl Jung explicaba que el narcisista tiene lo que él llamaba expectativas grandiosas de los demás, completamente desconectadas de la realidad. Espera genuinamente que las personas a su alrededor funcionen como extensiones perfectas de sí mismo, que anticipen mágicamente sus necesidades sin tener que expresarlas, que nunca lo contradigan bajo ninguna circunstancia, que siempre lo prioricen sobre absolutamente todo lo demás en sus vidas, que existan fundamentalmente para servirle, y cuando inevitablemente no lo hacen porque son seres humanos independientes, el narcisista siente traición profunda y rabia narcisista. ¡Uf! En esta fase, el narcisista empieza a devaluar activamente al nuevo combustible emocional. Las mismas cualidades que antes admiraba efusivamente, ahora le molestan intensamente. La misma persona que hace semanas o meses era absolutamente perfecta, ahora tiene defectos que considera imperdonables. La espontaneidad que le encantaba ahora es inmadurez. La independencia que admiraba ahora es frialdad. La confianza que lo atrajo ahora es arrogancia, y mientras esta devaluación sucede internamente, tu imagen en su mente sigue creciendo distorsionadamente, porque tú ya no estás ahí para decepcionarlo con defectos humanos, tú ya no estás ahí para contradecirlo. Tú te has convertido en un fantasma idealizado que la nueva persona nunca podrá igualar. ¡Qué fuerte! La cuarta etapa es la nostalgia tóxica. Esta es la fase más peligrosa de todas. Y es la fase donde probablemente recibirás el primer contacto después de meses o incluso años de silencio. El narcisista empieza a sentir algo que no puede identificar claramente porque requeriría introspección genuina de la que es incapaz. Es una mezcla confusa de arrepentimiento superficial, curiosidad obsesiva y hambre de combustible emocional conocido. Empieza a preguntarse compulsivamente cómo estarías ahora, si habrás seguido adelante con tu vida, si habrá alguien más ocupando tu atención, si todavía piensas en él, si todavía le guardas rencor o si ya lo perdonaste. ¡Qué intenso! Y estas preguntas que parecen provenir de un lugar romántico, no vienen de un lugar de amor genuino. Vienen de un lugar de posesión, de control, de necesidad narcisista.
pura de saber que todavía tiene poder sobre ti, de confirmar que todavía eres suya de alguna manera, aunque ya no estén juntos. Ojo, Carl Jung identificó este patrón claramente y lo llamó la nostalgia del combustible anterior. No es nostalgia real, como la que siente una persona emocionalmente sana. No te extraña a ti como persona completa con tus propias necesidades y sueños. Extraña exclusivamente lo que le dabas. Extraña la intensidad de tu dedicación antes de que aprendieras la verdad sobre quién realmente era. Extraña la versión de ti que todavía creía ciegamente en su máscara elaborada. Extraña el combustible puro y abundante que fluía sin cuestionamientos. En esta fase, el narcisista puede hacer cosas aparentemente inocentes que en realidad son completamente calculadas. Ver tus redes sociales obsesivamente, varias veces al día. Preguntar por ti a conocidos mutuos de manera casual. Aparecer en lugares donde sabe que podrías estar como si fuera coincidencia. Enviarte mensajes ambiguos que pueden interpretarse de múltiples maneras. Un feliz cumpleaños después de meses de silencio total, como si nada hubiera pasado. Un recuerdo nostálgico de algo que compartieron, una canción que escucharon juntos. Cualquier excusa plausible para restablecer contactos sin parecer desesperado ni admitir que te necesita. Y aquí, necesito advertirte algo absolutamente crucial para tu protección. Si respondes a estos contactos con entusiasmo, si demuestras que todavía piensas en él, que todavía te afecta, que todavía le importas, el narcisista sentirá una satisfacción inmensa, pero no porque te ame y esté feliz de reconectarse, sino porque acaba de confirmar que su combustible de reserva todavía está disponible cuando lo necesite, que todavía tiene control sobre tus emociones, que puede volver cuando quiera con un mínimo esfuerzo de su parte. Aguas con eso. La quinta etapa es el intento de regreso. Esta fase no siempre ocurre inmediatamente después de la nostalgia. A veces el narcisista espera estratégicamente. Prueba las aguas cuidadosamente. Mide tu receptividad con mensajes cada vez menos ambiguos. Calibra cuánto trabajo va a requerir reconquistarte. Pero eventualmente, si las condiciones parecen favorables y el nuevo combustible ya no lo satisface, intentará volver a tu vida. Y aquí es donde necesitas entender con absoluta claridad qué está pasando en su mente cuando da ese paso. El narcisista no vuelve porque finalmente se dio cuenta de que te ama de verdad. No vuelve porque creció como persona y ahora es diferente. No vuelve porque el nuevo combustible realmente lo decepcionó más profundamente que tú. Vuelve fundamentalmente porque necesita confirmar que puede volver. Necesita saber que la puerta sigue abierta. Vuelve porque el agujero negro emocional sigue ahí exactamente igual. Tan hambriento y desesperado como siempre. Vuelve porque tú eres una fuente conocida de combustible de alta calidad. Y lo conocido siempre es menos arriesgado y requiere menos esfuerzo que conquistar a alguien completamente nuevo. Carl Jung advertía sobre este patrón con claridad absoluta en sus escritos clínicos. Mucho ojo. Las personas con estructuras narcisistas arraigadas no cambian sus patrones relacionales fundamentales. Sin un trabajo terapéutico profundo, sostenido durante años, y genuinamente comprometido con el cambio, y la inmensa mayoría, nunca hace ese trabajo difícil y doloroso, porque no creen genuinamente que tengan un problema que resolver. El problema, según su percepción distorsionada, siempre son los demás. Siempre son las parejas que no los entienden, que exigen demasiado y que no aprecian lo suficiente. Entonces, cuando el narcisista vuelve con promesas de cambio total, con disculpas que suenan aparentemente sinceras, con lágrimas y declaraciones dramáticas, de que finalmente entendió lo que tenía contigo
y lo perdió por menso. Necesitas recordar algo fundamental que te protegerá. Esta es exactamente la misma máscara que usó al principio para conquistarte. La misma actuación ensayada, el mismo ciclo idéntico, comenzando de nuevo desde la fase de enamoramiento teatral. La única diferencia es que ahora tú conoces el patrón completo. Aguas con eso. Pero ahora llegamos a la parte más importante de todo esto. La pregunta que realmente importa no es qué siente el narcisista. Sus sentimientos son su problema, no el tuyo. La pregunta verdaderamente importante es, ¿qué haces tú con este conocimiento? ¿Cómo lo aplicas para protegerte y para sanar? Primero, necesitas entender profundamente que todo lo que el narcisista siente sobre ti tiene muy poco que ver contigo como persona real y completa. Tiene que ver exclusivamente con lo que representas para él funcionalmente. Una fuente confiable de combustible emocional. Un espejo que refleja su grandiosidad cuando lo necesita. Un recurso emocional que puede usar cuando su fuente principal falla. Así de crudo. Saber esto no es para hacerte sentir mal, ni para minimizar lo que tuvieron. Es para liberarte completamente. Porque cuando entiendes que nunca fuiste vista genuinamente como persona completa, con tus propios sueños, necesidades y valor intrínseco, puedes finalmente dejar de buscar en esa relación algo que nunca estuvo ahí. Puedes dejar de preguntarte qué hiciste mal. Puedes dejar de esperar el reconocimiento que mereces de alguien incapaz de darlo. Entiéndelo de una vez. Segundo, necesitas prepararte mentalmente para el contacto, porque probablemente llegará en algún momento. Puede ser en semanas, puede ser en meses, puede ser en años, cuando menos lo esperes. Pero los narcisistas rara vez abandonan completamente a sus fuentes de combustible emocional anteriores que funcionaron bien. Siempre dejan una puerta entreabierta. Siempre mantienen la posibilidad latente de volver cuando lo necesiten. Son como cucarachas. La mejor preparación es decidir de antemano, ahora mismo, cómo vas a responder cuando ese momento llegue. No en el momento emocional del contacto, cuando tu corazón se acelere y tu mente se confunda con recuerdos y esperanzas, sino ahora, con mente clara, corazón protegido y este conocimiento fresco. Decide conscientemente si vas a responder o mantener el silencio. Decide qué límites inquebrantables vas a mantener. Decide qué versión de ti misma quieres ser cuando ese mensaje llegue a las 3 de la mañana. Piensa bien. Tercero, necesitas soltar completamente la fantasía de la validación externa. Muchas personas que salieron de relaciones con narcisistas esperan secretamente, a veces sin admitirlo ni a sí mismas, que el narcisista finalmente reconozca todo lo que hizo. Que pida perdón genuino mirando a los ojos, que admita completamente que tú tenías razón todo el tiempo, que valide tu sufrimiento y tu versión de los hechos. Ilusas, esta fantasía es humanamente comprensible, pero psicológicamente peligrosa, porque te mantiene enganchada emocionalmente. Te mantiene esperando algo que probablemente nunca llegará de la manera que necesitas. Te impide cerrar el capítulo y avanzar con tu vida. Despierta. Carl Jung escribió extensamente sobre la necesidad humana universal de cierre en las relaciones, pero también advirtió con sabiduría que a veces el cierre tiene que venir de adentro, no de afuera. A veces la otra persona simplemente no va a darnos nunca lo que necesitamos para sanar, no porque no lo merezcamos, sino porque ellos son incapaces de darlo. Y en esos casos frecuentes, tenemos que darnos ese cierre a nosotros mismos. Tenemos que validar nuestra propia experiencia. Tenemos que reconocer nuestro propio sufrimiento, sin necesitar que nadie más lo confirme. Tú puedes.
El cierre que buscas desesperadamente no va a venir del narcisista, nunca. Va a venir de tu propia comprensión profunda de lo que pasó, de tu propia sanación activa y comprometida, de tu propia decisión firme de que esa historia ya terminó completamente, independientemente de lo que él haga o deje de hacer, independientemente de si vuelve o no vuelve, independientemente de si se arrepiente o sigue fingiendo. Toma el control. Acabas de descubrir algo que la mayoría de las personas nunca entiende sobre la psicología profunda del narcisista. Aprendiste las 5 etapas que atraviesa después de reemplazarte. Entendiste por qué inevitablemente compara su nuevo combustible emocional contigo. Comprendiste por qué probablemente intentará volver a tu vida en algún momento. Y ahora tienes herramientas concretas y conocimiento sólido para protegerte cuando ese momento llegue. Eres más fuerte de lo que crees. Este conocimiento no se encuentra fácilmente en cualquier lugar. Es psicología profunda aplicada a situaciones reales que afectan a millones de personas en todo el mundo. Situaciones que causan un sufrimiento inmenso cuando no se entienden. Y si llegaste hasta aquí, significa que valoras genuinamente este tipo de contenido que empodera, que protege y que ilumina los patrones ocultos. El botón de Super Thanks está justo debajo de este video. No es solo apoyo económico para el canal. Es una declaración de que este conocimiento importa, de que revelar estos patrones ocultos tiene valor real en la vida de las personas. Cada apoyo permite que más personas en situaciones similares descubran lo que tú acabas de aprender hoy. Gracias por tu apoyo. Ahora, una reflexión final que Carl Jung consideraba absolutamente fundamental para la sanación completa. El mayor poder que puedes recuperar después de una relación con un narcisista es hacer que se arrepienta de haberte perdido. No es demostrarle con tu éxito lo que perdió. No es lograr que vuelva rogando para sentirte validada. Todas esas fantasías todavía te mantienen conectada a él. Todavía le dan poder sobre tu bienestar emocional. Suéltalo ya. El mayor poder real es la indiferencia genuina. Es llegar al punto donde si vuelve o no, si te extraña o no, si su nuevo combustible emocional funciona o fracasa espectacularmente, simplemente ya no te importa. No porque te hayas vuelto fría o amargada, sino porque tu felicidad ya no depende de nada relacionado con él. Ahí está la clave. Esta indiferencia profunda no es frialdad emocional, no es amargura disfrazada de superación, no es pretender que no te importa mientras secretamente revisas sus redes. Es libertad real y completa, así que a volar alto. Es haber recuperado tu centro, de tal manera que tu bienestar genuinamente ya no depende de lo que otra persona sienta, piense o haga. Es vivir tu vida completamente desconectada del drama narcisista, como si te hubieras puesto un escudo protector contra toda esa negatividad. Carl Jung llamaba a este proceso individuación, el proceso sagrado de convertirte en la persona completa que siempre fuiste potencialmente, independiente de la validación externa, independiente de los espejos que otros te ofrecen, independiente de que alguien te diga que eres valiosa para creerlo. Es como si finalmente te dieras permiso de ser quien realmente eres, sin máscaras ni pretensiones. El narcisista pasará toda su vida entera buscando afuera lo que no puede encontrar adentro, saltando de combustible emocional en combustible emocional, como un Don Juan moderno, pero sin la poesía, idealizando y devaluando, buscando y desechando, atrapado en un ciclo interminable del que probablemente nunca escapará. Una verdadera lástima, ¿no crees? Tú no tienes que vivir así. Tú puedes encontrar tu propio valor interno, tu propia paz duradera, tu propia completitud auténtica.
sin necesitar que nadie te refleje grandiosidad, sin necesitar que nadie te valide constantemente, sin necesitar que nadie vuelva arrepentido para sentir que valiste la pena, porque ya vales, siempre valiste, y eso nunca dependió de que él lo viera o no. Tu valor es intrínseco, como un diamante en bruto, que brilla por sí solo. Hay algo más que necesito que sepas antes de terminar. Algo que Carl Jung observó en las personas que logran sanar completamente de estas relaciones. Algo que es casi como un superpoder. Desarrollan un radar extraordinario, una capacidad casi sobrenatural de detectar narcisismo en otros mucho antes de involucrarse emocionalmente. Los patrones que antes les tomaba meses o años reconocer, ahora los identifican en las primeras conversaciones. Las banderas rojas que antes ignoraban por esperanza o ingenuidad, ahora las ven con claridad cristalina. Este conocimiento doloroso se transforma en protección permanente. Es como si de repente pudieras ver a través de las máscaras y detectar las intenciones ocultas. No eres la misma persona que eras antes de esa relación, y aunque el dolor fue inmenso, saliste con algo que nadie puede quitarte: sabiduría experiencial. Sabes cosas sobre la naturaleza humana que muchos nunca aprenden. Conoces las máscaras y los patrones, y eso te hace infinitamente más difícil de engañar en el futuro. Eres una verdadera experta. El narcisista perdió a alguien que estaba dispuesta a amarlo, a pesar de todo. Tú perdiste a alguien que nunca fue capaz de amarte genuinamente. Cuando lo piensas con claridad, la verdadera pérdida siempre fue de él, no tuya. Tú perdiste una ilusión. Él perdió algo real. Comenta aquí abajo, ¿en qué etapa crees que está tu ex narcisista ahora mismo? O si ya experimentaste el intento de regreso, cuenta cómo fue y cómo respondiste. Tu historia puede ayudar a alguien que está pasando por exactamente lo mismo en este momento y necesita saber que no está sola. Tu experiencia puede ser la luz que guíe a otra persona.